Gracias Dios. Amén, aleluya. ¿Pueden sentarse? Hay entonces unas expresiones directas en la palabra de Dios que no generan discusión. Hay cosas que generan discusiones y hay cosas que uno simplemente las tiene que aceptar como están dichas, ¿verdad? Usted sabe que hay una discusión teológica que es desde que aparecieron los teólogos. Yo no sé esa profesión cuándo se inauguró, pero esa profesión apareció algún día que alguien quiso explicar a Dios y quiso explicar la obra de Dios y quiso explicar la historia de Dios con el hombre. Ya. Y entonces aparecieron los conceptos teológicos. Por allá en el capítulo 2 de Génesis hay una discusión teológica que si yo la suelto aquí, también vamos a discutir, hasta teólogos nos volvemos nosotros. Y es la discusión si llovía o no llovía antes del diluvio. Imagínense ustedes. Que si llovía o no llovía antes del diluvio. Hay una discusión ahí. Claro, el capítulo 2 de Génesis, ¿cierto? Teólogo. Usted que es mi asesor en teología, hermano Julio César, y el hermano David. El capítulo 2 de Génesis, en el versículo 5, se menciona la lluvia. Se menciona la lluvia ahí. Vea, antes que fuese en la tierra toda hierba del campo, antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Y entonces empieza la discusión teológica que por qué tiene que aparecer la palabra lluvia desde el capítulo 2. Y yo les informo una cosa, no se han puesto de acuerdo esos señores que saben mucha teología. Y no, es que aquí en el capítulo 2 ya aparece la palabra lluvia, entonces ahí es cuando empieza a llover. Ya, bueno, yo nada más le suelto esta aquí, como dicen los muchachos, yo se las tiro ahí prendidas para ver quién la agarra, ¿cierto? Entonces hay expresiones bíblicas que pueden generar discusiones. Y hay otras expresiones bíblicas que lo que generan es dificultades para aplicarlo. No discusiones históricas ni discusiones teológicas. Y precisamente eso es lo bonito del Nuevo Testamento, que en el Nuevo Testamento las cosas se dicen de manera clara, para que sea fácil de entender de todos. Ya. El Nuevo Testamento tiene ese componente hermoso de que lo que está dicho de manera clara, exacta, precisa. Ese pasaje que acabamos de leer ahí en Primera de Pedro, no, esto no es para discutirlo aquí, yo no voy a discutir eso aquí ni le voy a gastar tiempo. Eso le doy permiso para que lo discutan durante todas estas semanas, las horas que no hay culto. Reúnanse en las casas, pónganse de acuerdo y me dicen acá en conclusión llegan. El próximo domingo me informan, pero vengan a culto, oren, pidan revelación y todo. De todas maneras ya está lloviendo y yo no me preocupo si llovía o no llovía. Yo sí me preocupo porque limpien las canales, porque como no las limpiemos se nos mete el agua, y que arreglemos bien el techo. Ya. Esa
Esa es la preocupación mía en este tiempo. Yo no estoy interesado en descubrir si llovía o no, yo personalmente. Pero si hay alguno interesado, tiene permiso. Aquí la Escritura sí nos garantiza a todos que el Señor nos puso en su cuerpo como miembros para hacer una tarea. Oye, para hacer una tarea. Aquí esta mañana hablábamos un poco acerca de la manera como Él nos creó y cómo nos conoce. Entonces, cuando el cuerpo humano era apenas objeto de estudio, algunos estudiosos del cuerpo dijeron que habían unos órganos que no cumplían ninguna función en el cuerpo. Y si usted mira a todas las personas de la generación pasada, es decir, los que tienen hoy más de 40 años, las personas que se enfermaban de las amígdalas, los médicos procedían a operarlos, a sacarle las amígdalas, porque no habían hecho un estudio profundo de para qué servían las amígdalas. Entonces la persona se enfermaba y saquémoselas. Se puede vivir sin amígdalas, ¿no? De todas maneras, el gordo sigue siendo gordo, el blanco sigue siendo blanco y el negro sigue siendo negro. Y el que es rabioso sigue siendo rabioso y el que es feliz sigue siendo feliz. Eso no sirve de nada, decían en aquella época. Ya. Pero después fueron estudiando, y pero ¿por qué hay que sacarlas? Si están ahí, alguna función cumplen. Y entonces ya usted hoy en día se da cuenta que no a todo el mundo operan de amígdala. No se las sacan, no, hay que aliviárselas. Si están enfermitas hay que curárselas. Ya. Yo no estoy aquí dando clases de biología, estoy diciendo que así en el cuerpo de Cristo hay muchos que creen que ellos están sin cumplir una función. De pronto porque nadie le ha dicho para qué sirve. O de pronto porque a él lo criaron diciéndole que no sirve para nada. Lo criaron ahí, que tú eres un inútil, tú no sirves para nada. Es que tú lo que generas es problema. Lo criaron así. Y entonces llegó y se incorporó al cuerpo del Señor. Y a él toda la vida le dijeron que no servía. ¿Con qué pensamiento llega aquí? Es que yo no sirvo. Pero resulta que el Señor en su cuerpo permite que se derrame su multiforme gracia. Describir algo multiforme es muy difícil, ¿cierto? Es muy difícil. Yo soy amante y admirador de las personas esas que se dedican a tomar, yo no sé cómo se llama eso, hermano, aquí por lo menos tenemos un asesor en eso, que es el hermano Oscar Guirar, que toman los globitos esos, globos se dice, esos que son largos, y de pronto los doblan y sacan un perrito, y después lo desdoblan y hacen otra figura y sale una flor. Y después lo desdoblan y sacan una espada. Y entonces el otro día salieron los niños aquí todos jugando con la espada. Hasta a mí me regalaron una. Me alegró. Si tienen una por ahí, eso me hace sentir joven. Me rejuvenece. Ya.
Y es el mismo globo. Globo se dice, globo. Pero no tiene forma de globo, pero se llama globo. ¿Cierto? Eso también se llama globo, aunque no tenga forma. Bomba, dice aquí, bomba. Pero es que esa expresión bomba así por internet siempre da miedo. Pero bueno, es el mismo. ¿Cierto? Parece como un salchichón así. Depende en las manos de quien esté, le da la forma. Pero no deja de ser lo que es. Pero va tomando diferentes formas. Yo me di cuenta que ese día los niños, los varoncitos, salían con espada, salíamos con espada, pues yo también salí con espada, y las niñas salían con una florecita. ¿Cierto? Yo vi que a un niño le iban a dar una florecita, y digo, no, gracias, gracias. Muy amable, hermano, usted es muy querido, pero yo con florecita no salgo. Bueno, gracias a Dios porque los niños aquí tienen la identidad bien definida, ¿verdad? Y eso hay que fortalecérselo. A nuestros niños hay que fortalecérselo. Y si le dan una florecita, busque una niña a quien regalársela. ¿Cierto? Bueno, yo no estoy aquí atentando contra la libertad de nadie, pero de aquí en esta iglesia fortalecemos la identidad masculina y la identidad femenina. Y felicito a los maestros por eso. ¿Cierto? Y ellos hacían la formita de flor para la niña, la formita de espada para el niño, y la formita de perro para los maestros. Porque los maestros tienen que aprender a domar. Ese es el mensaje que le están dando a los maestros. A ver, domestique ese perrito. Bueno, la multiforme gracia de Dios es algo así. Hay alguien que necesita la ayuda de otro. Y esa ayuda puede ser por unas palabras que le demos o por unos servicios que le prestemos. No todo el mundo sabe hablar y no todo el mundo sabe servir. ¿Sí o no? No todo el mundo sabe, no tiene por qué saber servir. Hay unos que son buenos servidores y ayudan al otro sirviéndole, prestándole un auxilio, aunque no hablen. Y hay otros que son buenos hablando y en el prestar el auxilio no hacen mucho. Pero si se complementan las actividades, el servicio va a ser completo. Va a ser completo. Yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta que hay una profesión que viene tomando un crecimiento y está tomando una connotación fundamental en la vida de la salud. Y es la psicología. Pero sabe que el psicólogo no le hace ningún tratamiento físico al paciente, ¿verdad? Entonces a uno lo van a operar y de pronto le dice que le toca la sesión de charla con el psicólogo. Sí, pero el psicólogo, ¿qué tiene que ver con lo que me van a hacer a mí? Dice, sí, usted necesita conversar con el psicólogo. Y le programan la cita de psicología. Y a veces cuando uno conversa con el psicólogo dice, señor, y yo no solamente quiero hablar con usted, quiero hablar con su familia también. Y entonces ahora uno está descubriendo que le están ubicando eso, ¿verdad? Eso no es ningún descubrimiento de... Eso, claro, los científicos se atribuyen descubrimientos.
Los hombres se atribuyen descubrimiento, pero la palabra de Dios, en el capítulo que dice cómo se manifiesta la multiforme gracia de Dios, nos dice exactamente que Dios, conociendo la necesidad del ser humano, sabiendo que el ser humano en su necesidad hay un componente afectivo y hay un componente físico, entonces Dios dice, esa multiforme gracia, versículo 11, ¿cómo se manifiesta? Que hay unos que a través de la palabra prestan el servicio. Que a través de la palabra prestan el servicio. O sea, que eso que usted cree oiga, qué medicina tan avanzada. No, eso ya Dios lo estableció. Y al primero que le encargó esa tarea el Señor fue a su cuerpo, que es su iglesia. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Por eso es que a Dios nadie le pega adelante. Entonces, no, que es que la ciencia médica hoy en día, ese apoyo psicológico que brindan, que es importante, y algunos dicen, uy, ese invento del hombre. No, eso no es ningún invento. Eso Dios lo estableció en el orden de servicio en la iglesia. Y entonces en el orden de servicio dice, hay unos que el don de ellos está en el uso de la palabra. Pero deben usarla bien. Deben usarla bien. A mí me fascinan. Me fascinan, no. Primero me tocaba. Y después algún gusto le encontré. Usted sabe que cuando a uno le toca, y pues ahí se queda sentado. A mí me mandaron a esas primeras charlas de relaciones humanas y esas cosas. Y me parecía aburridor, pero ya cuando fueron metiendo todos estos elementos, de pronto fui descubriendo que verdad, el ser humano es más que números, porque como yo estudié números y cuentas, y a mí me enseñaron era que lo importante era los estados financieros, y la asesoría suya va en el orden financiero y los estados financieros, y vea que los cierres contables, y vea que la contabilización sea correcta, y hagan los ajustes, y hagan las reclasificaciones, y tal, y entonces esas expresiones. Pero después ya me fueron involucrando, y dice, pero este servicio es para seres humanos, y el ser humano no es solo números, y no es solo pesos. Hay otro ingrediente. Bueno, me fueron involucrando en eso. Pero llegó un día en el cual ya yo, de tantas charlas y tantas cosas en que había participado, entonces yo creía que yo conocía el manejo. Gracias, ahorita me ayudan a predicar. Lo que me haga falta me lo anotan ahí y yo se los recibo cuando termine la prédica. Hermano, vea, debió decir esto. Entonces, creí que sabía ya lo que era el otro componente emocional del ser humano. Y me metí un día a hacer la parte que no sabía hacer. Y después, ¿cómo salía yo de esa enredadera en que me metí? Y allá en la empresa alguien tenía un problema. Y de pronto yo descubrí que tenía un problema. Y como ya yo había asistido a los cursos de desarrollo humano, los cursos de descubre tu talento, los cursos de libera tus capacidades, de qué más, el líder que hay en ti, todos esos cursillos, esas cosas. Y entonces yo empecé como a conversar con alguien. Y después que esa persona empezó a revelarme todos los traumas y cosas que tenían, yo Dios mío, ¿y ahora cómo salgo de ahí? Y yo, bueno, gracias a Dios, pues yo tenía el componente religioso y para sacarme de encima el problema que ya casi me lo estaban tirando a mí, yo dije, no, dejemos hasta ahí, vamos a orar.
Ya yo no quiero saber más de tu problema, ya yo no quiero saber más de usted, de sus dificultades, de su angustia. No, oremos. Y tuve un miedo, porque cuando la persona siente que hay alguien que empieza, que le da la libertad de revelar todo lo que lleva por dentro, espera que ese alguien le ayude a descansar. Pero yo no estaba preparado. Y entonces yo me fui corriendo allá donde los instructores de desarrollo humano, oiga, mire lo que me pasó y tal, es que alguien me contó eso. Y me dijo, es que para hacer eso hay que saberlo hacer, porque en vez de ayudar puedes hacer un daño que va a ser peor la situación del que tiene el trauma, va a ser peor que como estaba cuando comenzó a conversar contigo. Es decir, en vez de ayudarle le vas a hacer un daño. Por esa razón, usted que no sabe, no intervenga. Claro, yo me creía más psicólogo que todos los psicólogos. Nunca he leído un libro de psicología. O bueno, mucho, porque la Biblia es el mejor libro de psicología. A ver, ¿qué dicen las psicólogas que están por aquí? ¿No será cierto que el mejor libro de psicología es la Biblia? ¿Dónde están? ¿O no vinieron? Amén, allí hay una asesora mía en psicología. Y lo que estoy diciendo tiene algo que ver con la verdad, ¿cierto? Ustedes a nosotros nos regañan, a los pastores también. Dice, hermano, no se meta en un terreno desconocido. Por eso es que el Señor establece un orden para el uso del habla. Fíjense qué bonito el orden que Él establece, porque Dios, que sabe más psicología que todos los psicólogos, dice, tenga mucho cuidado cuando usted empiece a hablar con alguien, porque de pronto ese alguien le hace saber cosas que usted no va a saber manejar. Por eso cuando hables, si eres dotado del don de la palabra, que Dios te regaló ese don para servir al otro, cuando hables, habla conforme a las palabras de Dios. Es decir, tienes que saber usar tu palabra, que no son tus habilidades propias, ni tus conceptos humanos. No, es Dios el que tiene el control de la palabra. Ya. Yo recuerdo que aquel señor de desarrollo humano en la empresa me dijo, tenga mucho cuidado con lo que la gente le cuenta, tenga mucho cuidado, mire, no se meta más por ahí porque usted no es terapeuta. Es que la gente comienza a hablar con uno y va tomando confianza, y en la medida que toma confianza va sacando lo que tiene por dentro. Y si usted no sabe hacer un proceso de qué saber qué hacer con esa información, que ya me la suelta es para que lo ayude. Porque para eso me hace saber eso. Entonces el Señor, que conoce que nosotros somos muy amantes de desbordarnos, dice, uy, ahí le tengo confianza, ya yo la voy a ayudar. No todo el que dice que va a ayudar, ayuda. ¿Cierto? No todo el que dice que va a ayudar, ayuda. A veces uno dice, no me ayude tanto. Gracias por ayudar. Ya con lo que has hecho es suficiente. Entonces el Señor nos enseña cómo se sirve en la iglesia. Dice, el que sirve en la iglesia, que yo le regalé el don de la palabra, ahora tampoco puede desbordarse. Y usted no se da cuenta que hay hermanos que hablan con otros y el trauma del otro se lo agarra a él. ¿Ah? Oiga, dígame una cosa, ¿cómo sería mi vida de pastor si aquí vamos a suponer que cada domingo me cuentan, 5 hermanos me cuentan 5 situaciones de la vida de ellos?
O sea, cada uno una. Entonces yo acumulo este domingo 5. Vengo el martes y ya me aparecen 2 y me suman 2. Y vengo el jueves y me aparecen 3 y me suman 3. Y vengo el sábado y me aparecen otros 3. Sume. ¿Cuántas llevo ya en una semana? ¿Cuántas llevo? 5 del domingo, 2 del martes, 3 del jueves y 3 del sábado. ¿Cuántas serían? 13. Y yo en la cabeza tratando de resolver 13 situaciones aquí. Más las de mi casa, las mías propias y las de mi casa. Que las mías son como 800 situaciones que tengo que resolver yo. Yo estoy como metido así como en un juego de ajedrez, con todas las fichas completas y no sé cuál mover primero. Que esa es la situación mía. Más las de mi esposa que está esperando que yo le ayude, más las de mis hijos que están esperando que yo les ayude, más las de mis sobrinitas queridas que me llaman, tío, yo necesito que me ayude, más las de mi hermanita querida que me llama, más las de mi mamita querida que me llama. Ya, mi otro hermano que también una dificultad tiene, el otro que me consulta, los 4.200 pastores que me llaman durante la semana, cada uno a contarme su problema. Yo a veces ubico a David y le digo, David, quédate con el celular. En una hora, ¿cuántas llamadas entran? ¿Cuántas? Más de 5. Más de 5. Y cada uno tiene una dificultad. Oiga, este pastor no está tirando piedra porque se ha aprendido esto, vea. Cuando hable conforme a las palabras de Dios. Si no, yo aquí llegaría a hablar en locura, hermano. Yo llegaría aquí a hablarle, imagínense, todos los que me consultan. Y a algunos le tengo que decir de manera sincera, yo en eso no le puedo ayudar. Ay, hermano, pero no le puedo ayudar. No tengo la capacidad para ayudarle. ¿Qué pasó? No puedo. Tranquilo que en el cuerpo hay otros miembros que sí le pueden ayudar. Aparecerá alguno. Y muchas veces le digo, tenga cuidado a quien le cuenta su angustia interna. Tenga cuidado a quien le cuenta su angustia interna, porque no todo el mundo sabe controlarse a hablar conforme a las palabras de Dios. Todo el mundo. Usted, hermano, que sabe que Dios le dio esa habilidad, contrólela. Contrólela. Entonces, como ya yo he descubierto que Dios me regaló esa habilidad, me toca venirme a la Biblia cada ratico. ¿Cómo controlo? Señor, ponle freno a mi lengua. Señor, mis palabras que sean dulces. Señor, controla mis labios. Señor, controla mis emociones. Ya. Contrólale. Yo tengo que estar diciéndole eso al Señor. Yo no me desboco. No me desboco. Procuro no desbocarme. Procuro. Que a veces en la tarea y el ejercicio pastoral me corresponde aplicar correcciones. Bueno, ya, esas son situaciones muy interesantes donde ya le toca a uno en el ejercicio pastoral aplicar ¿qué? La autoridad del ministerio. Porque los pastores no solamente utilizan la palabra, sino que ministran. Fíjese usted. Y ministran conforme a qué. ¿Cómo deben hablar conforme a la palabra de Dios y deben ministrar conforme a qué? Al poder de Dios. Fíjese esa combinación. Las palabras de Dios y el poder de Dios. Significa que es un trabajo de mucho cuidado. Pero qué interesante que cada quien se descubra a sí mismo y pueda observar que de pronto no eres hábil en el uso de la palabra, que Dios no te dio ese don. Entonces no eres consejero, no hay problema. Tranquilo que en la iglesia otros serán consejeros. Otros serán consejeros. Pero no te lo digo a ti o no me lo dio a mí. Ya. A veces a mí me vienen a pedir consejo y yo digo,
bonito, haga lo que a usted le parezca, porque yo en ese aspecto de consejería no me meto. No me meto, hay consejos que yo no doy. Hay hermanos que hasta se molestan conmigo, uno buscando que el pastor le diga algo y no le dice nada. No le digo nada. ¿Yo qué puedo hacer? Si no me llega nada a la cabeza, no me llega. A veces le digo, esperemos a ver, y yo más adelante hablamos. Y me he esperado un año. Hay hermanos que hace un año que están esperando que yo les dé un consejo. Hermano, pero tanto tiempo yo allí, 20 años con un problema y quiere que te lo resuelva yo en una charla. Que tanto es que te esperes 2 años. Y si te has esperado uno, porque de pronto en el consejo te hago daño. Y es de mucha responsabilidad saber qué se va a decir. De mucha responsabilidad. Yo no puedo, entendiendo que cada uno de los miembros del cuerpo son valiosísimos, yo no puedo jugar con cosas valiosas. No puedo. Le digo, no puedo. Y el que ministra, es decir, el que sirve, el que de pronto no habla mucho, pero es útil en el servicio. Entonces el Señor le dice, le doy poder para servir. Poder, escúcheme bien, poder. Poder para ministrar, para servir. ¿Qué capacidad de servicio tiene? Tú sabes. Y el Señor te dice, y la vas a usar para los otros, pero la vas a usar conforme al poder que Dios te da. No es conforme a lo que a ti te parece, porque cuando nos hace falta el poder de Dios, entonces le añadimos fuerza. Dice la Escritura que cuando el filo se embota, entonces ¿qué hay que añadirle? Fuerza. Es decir, cuando tú estás sirviendo, escúchame bien, cuando estás sirviendo conforme a tu poder, te desgastas rápido. Y cuando te desgastas rápido, ¿qué pasa? Se embota el filo. Eso está en Eclesiastés, ¿no es? ¿Cómo es eso? A ver, ayúdame allá, ingeniero, usted. Ya. Entonces lo que hay que buscar no es comprensión en la gente, lo que hay que buscar es poder de Dios. Ya me lo consiguieron, el versículo, ustedes ya tienen sueño. Bueno, Proverbio, Eclesiastés 10:10, Eclesiastés 10:10, Eclesiastés. David antes me servía el tinto, pero ya David se me ocupa en otras cosas. Eclesiastés 10:10. Vea. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces ¿qué? Más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Cuando el Señor te da a ti un don de servicio, escúchame, cuando el Señor te da a ti un don de servicio, te lo regaló a ti, Él quiso regalártelo a ti. Él te dice, tú lo debes usar conforme al poder de Dios, para que no pierda el filo. Yo no sé si la iglesia me está entendiendo el sermón. Utilízalo conforme al poder de Dios, porque cuando lo empieces a utilizar conforme a tus habilidades humanas, entonces te pasa esto, se embota el hierro. Y maltratas al otro y te maltratas tú. ¿Por qué? Porque lo estás usando
el hierro sin filo. Ya, el hierro sin filo. Yo recuerdo que en mis pocos conocimientos de campesino que pude desarrollar en el tiempo que serví en lugares donde había muchos campesinos, porque yo fui pastor en lugares donde, en el campo fui pastor. Y entonces los hermanos me enseñaron algo, yo no sé, curioso. Y un hermano que él llegaba de su actividad del campo y llegaba en la tarde y empezaba a molar la rula esa. Y lo dejaba afiladito. Y yo decía, hermano Sabino, Juan Sabino se llama. Ya tiene 90 y no sé cuánto. Por ahí está vivo el viejo, muy querido. Y me decía, hermano, es que con machete afilado nadie se corta. Y decía, pero ¿cómo así? Sí. Porque casi siempre los accidentes cuando el machete tiene poco filo y entonces uno le da con mucha fuerza y le rebota el machete y algún daño le hace. Me enseñó eso un campesino. Yo no sé si ese campesino tenía razón. Yo como no soy campesino, yo le creí. ¿Quién aquí fue criado en el campo y dice si eso es verdad o es mentira? ¿Eso es cierto? Ya, escúchenlo, nosotros los citadinos, los que no sabemos de campo. Hermano, lo que ese viejito me dijo, ¿es cierto o es verdad o es mentira? ¿Alguno de ustedes trabajó con machete en la mano? ¿Alguno? ¿Cómo se trabaja mejor? ¿Con machete afilado o con machete embotado? Hace un corte el hermano y salía conmigo y decía, mira hermano, y hacía así, y ese corte salía parejito. Y a veces él me decía, le voy a hacer la prueba, y tomaba otro ahí, y hacía así, tag, y se le quedaba pegado, y ni para adelante ni para atrás, y cuando lo sacaba, decía, ya esa vara no me sirve porque se rajó por la mitad. Perdí fuerza, dañé la madera que necesitaba, le hice fue un daño. Oiga, el que tiene don de servicio, no lo use de cualquier manera. No le añada mucha fuerza, porque la fuerza, entonces, ¿qué? Hace daño. Por eso el que tiene el ministerio de servir conforme al don de servicio, dice que debe usarlo como, póngame el versículo 11 allá donde estábamos, 4:11, dice, vea, desarróllelo, ministre, es decir, sirva, no por su fuerza, sirva con el hierro bien amolado para que no haga daño. ¿Y dónde se amuela el hierro? Buscando a Dios para que nos dé de su poder. Dele gloria a Dios. ¿Dónde se sirve con la palabra y no hace daño? Cuando se habla conforme a las palabras de Dios. Pero es que yo no sé hablar, pero sé servir. Entonces sirve conforme al poder que Dios te da, para que vea que tu servicio será provechoso a todos. Qué interesante es cuando en una iglesia se desarrollan estos dos componentes en el servicio mutuo, porque los unos necesitamos de los otros. Y en la medida en que oímos palabras que vienen dadas por Dios, y en la medida en que servimos o recibimos un servicio dado conforme al poder de Dios, entonces la iglesia se va integrando más. Entonces el cuerpo de Cristo se va consolidando y todos los miembros van creciendo, mirando siempre la estatura de Cristo, que es la medida que Él ha puesto
a la iglesia hasta que todos lleguemos a esa estatura. Yo quiero invitarle en el nombre de Jesús, habiendo enseñado esto que el Señor nos ha dado, si hay algún hermano que siente en esta hora que necesita hablar conforme a las palabras que Dios da, o si necesita servir conforme al poder que Dios da, sea cual sea la línea en la que el Señor te haya puesto, y quiere en esta hora pedirle al Señor que le dé palabras, o pedirle al Señor que le dé poder, aquí está el Dios Todopoderoso para hacerte útil en el desarrollo de su obra. Vamos a darle gracias al Señor. Padre nuestro, bendito es tu nombre.